Así que vamos directamente a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y vamos a leer para comenzar el verso 38. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Amén. Esperamos que la palabra de Dios pueda alcanzar nuestras vidas, darnos entendimiento, y que el entendimiento, amén, nos lleve a una reflexión, y la reflexión a una obediencia. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, en este momento una vez más venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Dios mío, te damos gracias porque tu palabra es la que nos encamina a la verdad, Señor. Sin ti estamos perdidos. Esto no es asunto de religión, esto es asunto de salvación. Háblanos en este momento, Dios mío. En el nombre de Jesús encomiendo, Señor, este estudio bíblico en tus manos. Que tu Espíritu Santo sea el que se mueva, que tu palabra sea la luz para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. El día de hoy estaremos estudiando acerca de este tema: ¿por qué bautizamos en el nombre de Jesús? ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Y honestamente, hermanos, esto no es un asunto de discusión. Esto es un asunto de salvación. Todos nosotros, toda congregación, todo creyente tiene como meta, como finalidad ser salvo. Caminar en una iglesia, caminar de la mano del Señor por años y años, leer la palabra, y al final del tiempo encontrarse con que el Señor diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sería algo terrible. Entonces no queremos llegar a ese punto. Es más importante para nosotros escudriñar las Escrituras, dejando a un lado todo pensamiento religioso, dejando a un lado toda creencia teológica que nuestros padres hayan colocado en nosotros, o aún la iglesia donde asistimos. Este es tiempo para encontrarnos con la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea quien nos lleve en dirección correcta. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino. Así que ese camino es el que queremos encontrar para encontrar la vida eterna. Comenzamos leyendo Juan capítulo 3, del versículo 1 hacia el verso 6. La palabra del Señor enseña así, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos que considerar, hermanos, lo más importante para nosotros: la voz del Señor Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y aquí Jesús mismo está respondiendo a una pregunta de este hombre, ¿verdad? Que le dice: Señor, ¿debo entrar otra vez en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? ¿Qué quieres que haga? Jesús le dijo bien claro: si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, ni siquiera verlo. La segunda cosa que le dijo: si no naces de agua y de Espíritu, no vas a entrar en el reino de Dios. Estas dos cosas, hermano, deben impactarnos a nosotros: no poder ver y no poder entrar en el reino de Dios.
Y esa es nuestra meta, lo repito una vez más. Así que nosotros tenemos que ver que esta enseñanza del bautismo en el nombre de Jesús no son convicciones personales, no es algo de una organización, no es algo de un grupo de personas. Esto está en la Biblia, estamos fundamentados, estamos hablando de la palabra del Señor, y hoy vamos a escudriñar varios textos bíblicos para que el Señor nos hablase. Nosotros predicamos tres cosas básicas en todo lo que es extenso del Evangelio, pero la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, dice la palabra del Señor, versículo 3. Primera Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tres cosas que he mencionado ya: muerte, sepultura y resurrección. Esto es lo que nos lleva a la salvación. El arrepentimiento es nuestra muerte. Morimos a nuestros deseos, morimos a nuestras pasiones, amén, morimos a nuestra propia vida carnal. Señor, ya no quiero yo ser yo, quiero ser como tú, quiero morir a mi vida pecaminosa. Entonces, de los muertos, como Jesús murió, Jesús fue sepultado. Así nosotros tenemos también que ser sepultados juntamente con Cristo. Esa es la sepultura y la resurrección, amén, salir en nueva vida, amén, y ser llenos del don del Espíritu Santo. Entonces, este es el evangelio que predicamos. Ahora nos vamos al evangelio según Mateo capítulo 28, y voy a leer versículo 19. Así dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto se conoce como la Gran Comisión. ¿En qué consiste la Gran Comisión? En ir, punto número 1. Punto número 2, predicar. Punto número 3, hacer discípulos a todas las naciones. Punto número 4, bautizarlas en el nombre. Y punto número 5, guardar todas las cosas que Él ha mandado. Ahora, cuando el Señor dijo de su propia boca aquí, id a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor no dijo bauticen repitiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor dijo bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la gramática, la letra I significa en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos por la palabra del Señor que no hay tres nombres, hay un solo nombre. Entonces tenemos que averiguar cuál es el nombre, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos del Señor. Ninguno de ellos es nombre. Padre no es nombre. Yo soy padre, y varios de los que ustedes están escuchando son padres, tienen sus hijos. Somos hijos al mismo tiempo, tenemos o tuvimos nuestros padres, pero eso no nos hace a nosotros una distinción, sino que es un título que nosotros tenemos. Ahora, muchas veces lo he dicho y lo he enseñado. Nosotros por supuesto que creemos en el Padre, creemos en el Hijo y también en el Espíritu Santo. Lógicamente que sí. Estas son las tres más importantes manifestaciones que Dios tuvo. Pero hay un solo Dios, según el primer y gran mandamiento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y también este Dios tiene un solo nombre, y la Biblia dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cómo explico yo esto de Mateo capítulo 28, verso 19? Es muy sencillo. El Señor dijo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese nombre es Jesús. Cuando usted dice Jesús en el idioma original, es la palabra Yeshua. Un hebreo más antiguo es Yehoshua. La palabra Yeshua, el nombre Yeshua, quiere decir Jehová salva. Al decir usted Jesús, está mencionando ahí el nombre del Padre y el nombre del Hijo en un solo nombre, porque Jesús quiere decir Jehová salva.
No necesito decir Padre, Hijo, si tengo el nombre del Padre y del Hijo, el cual es Jesús. Y muchas veces, mucha la gente no entiende esto. Dice, no, Jesús es solamente el nombre del Hijo. Pero una vez más, la revelación está en la identificación. Jesús significa Jehová salva, por lo tanto, muestra quién es Jesús, su identidad, y también muestra su nombre, la gran revelación. Ahí aparece Hechos capítulo 2, verso 38, cuando comenzamos leyendo. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora imagínese, hermano, la iglesia del Señor estaba siendo inaugurada. El Señor había dicho a Pedro en Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor comenzó en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y el Señor escogió al apóstol Pedro para ser el primer predicador en la iglesia cristiana. Ahora imagínense, estaba inaugurándose la iglesia. Pedro, si se hubiera equivocado, el Señor hubiera corregido inmediatamente ese error. Pedro no se equivocó al decir que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Al lado de Pedro estaba María, la madre de Jesús, y también estaba Mateo, el que escribió Mateo 28, 19. Y usted lo puede verificar eso en su Biblia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 13. Dice que estaban orando en el aposento alto y están todos los apóstoles. María está ahí y Mateo también está ahí. Pero en ese momento nadie corrigió a Pedro, porque Pedro no se equivocó. ¿Ok? Esto es importante. Ahora, para hablar del bautismo tenemos que entender algunas cosas. Lo primero, mucha gente me dice a mí, pastor, yo ya fui bautizado. Yo fui niño y pues mis padres ya me bautizaron. ¿Es válido mi bautizo? Pues tenemos que ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Algunos otros me han preguntado, pastor, ¿a qué edad uno tiene que ser bautizado? Etcétera. Lo primero que tenemos que ver, que el bautismo tiene requisitos. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que no pecó, el único es Jesucristo. Todos los demás somos pecadores. Amén. Y entonces tenemos que entender que los que nacen no tienen pecado. Y a veces me han dicho a mí, no, pastor, lo que pasa es que el que nace con el pecado original de Adán y Eva. Yo le digo, no, nacen con la parte carnal que nos lleva a pecar, en nuestra parte humana. Pero no tenemos un pecado cuando uno nace. Okay, el Señor Jesucristo ya pagó el precio por todos los pecados, hermano. Ahora nosotros tenemos que averiguar esto. No bautizamos niños recién nacidos, infantes. Ellos tienen naturaleza pecadora, pero no pecado. Okay. Entonces hay unos requisitos para ser bautizado en la Biblia. Uno de esos requisitos está en Marcos capítulo 16, el versículo 16. Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces uno de los requisitos figura aquí en la palabra del Señor. ¿Cuál es? Creer. Un infante, un niño recién nacido no puede creer, no tiene capacidad de creer. El requisito acá entonces es creer. ¿Creer qué? Creer que hay un Dios, creer que ese Dios vino a este mundo, creer que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, creer que Él dio su vida por mí, me ama, creer que soy pecador, reconocer mi pecado. Hay que creer. ¿Ok? Y cuando yo creo, debo ser bautizado para ser salvo. Entonces requisito número 1 acá, creer. Requisito número 2, ya lo he leído en Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer y arrepentirnos. ¿Qué quiere decir arrepentirnos? Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, darle una vuelta al pecado. Si yo andaba para allá, me voy a dar la vuelta completamente y ahora me voy con Jesucristo. Si andaba en las tinieblas, ya no quiero estar ahí. Estoy arrepentido de todo el daño que he hecho, el pecado que he cometido. Le pido perdón a Dios y Dios entonces está listo para perdonar nuestros pecados. Romanos capítulo 6, el versículo 3 dice así, Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. Hay una importancia en el bautismo muy grande. La segunda cosa que he leído acá, somos sepultados. Si usted va al cementerio, los muertos están completamente enterrados. No está uno con la mano afuera y otro con el pie afuera. Uno, cuando es enterrado, es sepultado completamente. Esto quiere decir que el bautismo no es un rociamiento de agua que se le pone a un niño recién nacido. Esto es por una inmersión. Quiere decir, tiene que ser completamente sumergido, sepultado bajo las aguas del bautismo. Colosenses capítulo 2, el versículo 12, así enseña la palabra del Señor. Sepultados con Él en el bautismo. Otra vez la misma palabra, sepultados con Él en el bautismo. Bautismo es sepultura. ¿Por qué sepultura? Porque ya mencionamos, hemos muerto a nuestra vida. Amén, le estamos entregando al Señor todo, nos hemos arrepentido, lo cual es una muerte. Somos sepultados, los muertos son enterrados en las aguas del bautismo. La palabra bautismo viene de una palabra griega baptizo, que quiere decir sepultura. El solo hecho de leer la palabra bautizo significa ser enterrado. Ok, ahora volvemos a Hechos capítulo 2, verso 38, este versículo que hemos comenzado leyendo. Cuando comenzó la iglesia, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, los primeros 4 versículos se lee que hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y ese tema lo vamos a tocar en una siguiente sesión. Ahora voy a concentrarme solo en el bautismo en agua. Pero fueron llenos del bautismo del Espíritu Santo. Pedro comienza a predicar el mensaje. La gente que está escuchando el mensaje dice, pues entendieron lo que habían hecho. Amén. Y dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les da el mensaje: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. El plan de salvación Pedro lo entregó. ¿Cuál era el plan de salvación? Hechos 2:38, arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. ¿Okay? Hechos 2:41 dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Ya lo mencioné, estaban los judíos ahí, el pueblo de Dios, recibiendo el plan de salvación. Y cuando ellos oyeron la palabra, se añadieron, estoy leyendo la escritura, como 3,000 personas. Pero en el aposento alto había como 120 personas. ¿De dónde salieron las otras 2,000 y pico? Okay. Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra que había mucha gente alrededor. Dice en Hechos capítulo 2, verso 9, habían partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, más allá de Cirene, y romanos residentes, y judíos prosélitos crecentes, árabes, etc. Toda esa gente oyó el mensaje de la palabra del Señor. Y eso estoy leyendo en el verso 41. Y dice, los que recibieron su palabra. Pedro predicó a toda esta gente. ¿Sabe? No les tomó más que un solo momento escuchar el mensaje, creer en el mensaje, y dice, y fueron bautizados, y en el mismo día, dice la Biblia en el verso 41, aquel día se añadieron como 3,000 personas. ¿Qué quiere decir eso? No tuvieron clases de 2, 3 semanas, de meses, oyeron el mensaje y fueron bautizados el mismo momento que escucharon la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles capítulo 8, en el versículo 12, la palabra del Señor nos habla así, cuando Pablo, amén, está yendo a predicar el evangelio a Samaria, los samaritanos.
Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este es Pablo yendo a predicar. Aquí hay un otro hombre involucrado, Felipe. Este hombre Felipe está predicando el mismo mensaje, y el mensaje que está predicando dice era el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ellos predicaban el nombre de Jesucristo en todo momento. Ellos no predicaban el evangelio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repitiéndolos de esa manera. La predicación era en el nombre de Jesucristo. Y Hechos capítulo 8 verso 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si se equivocó Pedro en el comienzo, cosa que no fue, porque toda la escritura es inspirada por Dios, aquí tenemos un otro testimonio, amén, de gente que fue bautizada en Samaria, los samaritanos, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Presta atención que aquí la palabra del Señor nos habla que la gente oían, creían y eran bautizados. Eso es bien importante. Oían, creían y eran bautizados. Si usted oye el mensaje, cree el mensaje el día de hoy, usted está listo para ser bautizado si ha creído y si se ha arrepentido de sus pecados. Hechos capítulo 10. Este es un capítulo muy importante también, por supuesto. Y esto es emocionante hablar del nombre y el bautismo, y da ganas de salir predicando, pero hoy quiero enseñar y quiero pararme enseñando la palabra del Señor. Hechos capítulo 10 verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Oiga bien, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En otras palabras, se encontró aquí un hombre, realmente un buen hombre, un hombre piadoso, dice la escritura, temeroso de Dios, no solo él, pero toda su casa, buen padre, buen esposo, hacía limosnas, oraba todo el tiempo, pero no era suficiente para ser salvo. ¿Usted qué piensa, mi hermano o mi amigo que está escuchando eso y dice: yo no soy un hombre malo, no soy una mala persona, no tomo, no fumo, no ando en drogas, no ando con mujeres por acá, no soy mala persona? ¿Por qué me voy a condenar? Porque no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador, y ese es Jesucristo. Y aquí se muestra eso, que este hombre Cornelio no pudo salvarse a sí mismo. Entonces todo el capítulo 10 lo puede leer usted en detenimiento, pero Dios hace que un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, vaya hasta su misma casa. Es más, le dijo a Cornelio: haz traer este hombre. Y cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, ¿verdad? En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, versículo 43, Pedro está predicando, y en la predicación de Pedro, que es extensa, no la puedo leer ahora, pero en la predicación en una parte dice, Hechos 10, 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro está predicando a Jesucristo, amén, como Señor de todos. No lo voy a leer, pero eso está en Hechos 10:36. Está predicando: Jesús es Señor de todos. Y ahora dice en esta escritura: de él dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús es el nombre. Y después en Hechos capítulo 10 verso 48, al final del mensaje dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Otro testimonio:
¿Por qué mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús? Porque ese es el nombre, amén, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pedro o Pablo o Felipe o cualquiera de los hombres de Dios en la Biblia bautizaban en el nombre de Jesús, estaban obedeciendo Mateo 28:19. Porque nosotros no desobedecemos ni desconocemos Mateo 28:19, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando bautizamos en el nombre de Jesús, ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos obedeciendo. Las personas que están bautizando, repitiendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, no están obedeciendo. Porque están repitiendo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los títulos, no están invocando el nombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Hechos 19:1. La Biblia dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El verso 4 dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Ahora, algunas cosas que quiero explicar acá. Cuando Juan el Bautista bautizaba, él no bautizaba en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Jesús todavía no había dado su vida en la cruz del Calvario. Amén. Y la sangre de la cruz del Calvario es la que perdona nuestros pecados en las aguas del bautismo. Entonces no había necesidad, no había cómo invocar el nombre de Jesús, porque todavía ese bautismo no estaba vigente. Se bautizaba solamente, amén, por arrepentimiento. Ahora, la gente que estaba ahí, ellos podían haber dicho: pero mira, Pablo, yo me bauticé con Juan el Bautista, pero antes o después de mí se bautizó el mismo Señor Jesús. ¿Cómo puede ser mi bautismo no válido si Jesús mismo se bautizó junto conmigo? Pero Jesús no se bautizó por sus pecados, porque Él no tenía ninguno. Él se bautizó para enseñarnos a nosotros. Pero hay algo importante. Esta gente, cuando oyeron el mensaje que Pablo predicó, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, se bautizaron 2 veces. La primera con Juan el Bautista y la segunda en el nombre de Jesús. Entonces, ¿es malo bautizarse 2 veces? Bueno, déjeme que le explico. Si su primer bautismo no fue por inmersión, si su primer bautismo usted no estaba consciente, no se arrepintió de sus pecados, era un niño recién nacido, eso no es válido. Pero si usted ya era mayor y lo bautizaron, usted se bautizó en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces usted sí necesita bautizarse nuevamente, esta vez en el nombre de Jesús. Y dice: pero yo tengo temor, ¿qué va a pasar? No tenga miedo, así está escrito en la palabra del Señor. Los discípulos de Juan el Bautista se bautizaron 2 veces. Amén. Pero la segunda vez en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Hechos capítulo 4 versículo 12 lo explica bien claro. Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al comenzar este estudio yo les dije: bautismo es para salvación. Yo le pido a Dios que muchas almas que no conocen al Señor o no han sido bautizadas en el nombre de Jesús reciban la luz del Evangelio a través de este mensaje. Gloria al Señor, que no es mi mensaje. Amén. No es mensaje de la iglesia Mundo Pentecostal. Este es un mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene importancia. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres, ya lo dije. El nombre es Jesús. ¿Ok? No hay otro nombre.
Él dio su vida por nosotros. Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Ahora, Hechos capítulo 22, versículo 16, nos habla acerca del bautizo de Pablo. Había un hombre llamado Ananías que lo instruyó, y al final del mensaje le dice Ananías a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay varias cosas acá. ¿Qué te detiene? Me detiene mi religión, me detienen mis padres, me detienen mis dudas. No, si conoces la verdad, ¿qué te detiene? Levántate, bautízate. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Lava tus pecados. Nada puede lavar pecados, solamente el bautismo. ¿Cómo? Invocando su nombre. Ananías no le dijo a Pablo invocando sus nombres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, invocando su nombre. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. Ahora, todos los bautizos en la Biblia, absolutamente todos los bautizos en la Biblia, son en el nombre de Jesús. Absolutamente todo. ¿Por qué? Ya lo he mencionado varias veces, no hay otro nombre. Los apóstoles, los discípulos entendieron: este es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, versículo 45, así enseña la palabra de Dios. Jesús está hablando acá. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Jesús mismo lo dijo. ¿Cómo hay que predicar? Hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Amén. Porque en el nombre de Jesús hay salvación. Ahora, muchas personas durante este tiempo han cambiado este mensaje y le están diciendo a la gente: mira, todo lo que usted tiene que hacer, levante una mano y repita después de mí, ¿verdad? Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador en este momento. Te abro mi corazón y te recibo, amén, dentro de mi vida. Y la gente le están diciendo: ya eres salvo, el Señor ya te perdonó y ya estás limpio de tu pecado, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Falso. Eso no está en la Biblia. Ese mensaje no está en la Biblia. Ese mensaje lo han sacado de una porción de la palabra del Señor en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, en la historia de cuando Pablo y Silas están encarcelados en Filipos, y voy a leer el versículo 29 adelante. Él entonces, pidiendo luz, cuando las cadenas se les abrieron en la cárcel porque estaban ellos alabando al Señor, dice: pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Este es el carcelero. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero está asustado. Ha visto un terremoto, un temblor. Pablo y Silas estaban alabando al Señor en la medianoche y las cadenas se les abrieron. Imagínense, las puertas se abrieron de la cárcel. El carcelero sabía que su vida corría peligro porque los soldados romanos iban a matarlo. Y este hombre hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí mucha gente está predicando eso. Ahí está la salvación. Solamente cree y ya eres salvo tú y tu casa. Eso es cierto, pero no es completo, porque la Biblia no termina ahí. Dice el siguiente versículo, el verso 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En otras palabras, no había salvación por decir:
cree y vas a ser salvo. Pero tuvieron que oír el mensaje, tuvieron que ser bautizados en el nombre de Jesús, y entonces recién con toda su casa encontraron la salvación. Entonces no podemos leer un solo texto y no mirar el contexto. Amén. El mensaje de Hechos 2:38 es vigente hasta el día de hoy, y así fue por todas las escrituras. Ahora, una cosa que es importante en este estudio bíblico: las aguas del bautismo no perdonan pecados. Eso es una obediencia de sepultura. Lo que nos perdona pecados es la sangre de Jesucristo que dio, amén, en la cruz del Calvario. Así está escrito en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Está escrito en la palabra: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre, es por la sangre del Señor que recibimos nosotros el perdón de pecados. En el bautismo, hermano y amigo que está escuchando esto, hay lavamiento, hay santificación y hay justificación. Y eso lo leo en la palabra. Primera Corintios capítulo 6 versículo 11. Así dice la palabra de Dios. Primera Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo es que somos lavados, santificados y justificados? En nuestro bautismo, en su nombre, no en sus títulos. Estoy leyendo suficientes versículos para que la palabra le convenza a usted, no su servidor. Yo no quiero convencerle, no quiero tratar de cambiar su pensamiento. No, yo no soy nada ni nadie. Yo vengo en el nombre de Jesús como un servidor de Él. Yo vengo con palabra de Dios. Es Él que tiene que ser honrado, glorificado. No es mi palabra, lo repito, es palabra de Dios. Amén. Y el Señor dice en su palabra: somos santificados, justificados y lavados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gálatas capítulo 3, el versículo 27, así enseña la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quiénes están revestidos de Cristo? Los bautizados en Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús es el Cristo. El bautismo nos trae un revestimiento de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. El bautismo, óigalo bien, amigo mío que está escuchando, es para salvación. El bautismo no es pues que si sí está bien y que si no, como quiera me salvo. No, es requisito indispensable para la salvación. Ya lo he leído, no voy a predicar todo de nuevo, pero si no es bautizado en el nombre de Jesús, si no nace de agua y del Espíritu, no va a ver el reino de Dios, no va a entrar en el reino de Dios, no se va a salvar. Así dice la palabra primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo nos salva. Léalo bien. No quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos salva. Otro punto que quiero añadir, y esto es importante, debo completar este estudio porque es importantísimo todo esto. No toda persona está autorizada para bautizar. ¿Quién tiene derecho para bautizar? ¿Quién tiene autoridad para bautizar? Un ministro que reconozca que Jesús es Dios manifestado en carne y que él mismo haya sido bautizado en el nombre de Jesús. Eso es importantísimo. Algo que es importante también entender: un ministro que no está bautizado en el nombre no tiene autoridad para invocar el nombre. Elemental. Okay, entonces esto debe ser considerado y muy, muy importante. Gloria al Señor. El bautismo es para salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19.
Búsquelo en su Biblia, 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. Esto es importante, el Señor conoce a los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. El nombre de Cristo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Jesús es el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, el cual es Jesús. Santiago capítulo 2, el verso 7. Así dice la palabra del Señor. Santiago 2:7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Cuál nombre fue invocado sobre ustedes? El nombre de Jesús. ¿En qué momento? En las aguas del bautismo. Hablar mal de esto es blasfemar contra el nombre. No se le ocurra blasfemar contra el nombre. Ahora preste atención. Esto es un asunto de autoridad, porque la autoridad está en el nombre. Esto es bien importante. Todos ahora, religiosos, creyentes, están orando por los enfermos en el nombre de Jesús. Están orando, hermano, por los alimentos en el nombre de Jesús. Están haciendo todo en el nombre de Jesús, menos el bautismo. ¿Por qué? Lo más importante es el bautismo, porque ahí está el perdón de pecados. Al enemigo nuestro, el diablo, a él no le interesa si se sanan los enfermos, si los alimentos se limpian. A él le interesa que su alma se pierda. Entonces dice, mira, tú puedes orar en el nombre de Jesús en todo, menos en tu bautizo. ¿Por qué? Porque ahí está tu salvación. Entonces el bautismo, lo más importante es el nombre de Jesús. Yo le animo a usted que está escuchando este mensaje, que tal vez no cree esta misma verdad. Ore usted repitiendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a ver si el enfermo se sana. Eche fuera demonios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ver si se van los demonios. Pero échelos en el nombre de Jesús y usted va a ver cómo salen corriendo. ¿Por qué? Porque hay autoridad. Bautice usted repitiendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay autoridad. Pero bautice en el nombre de Jesús. Amén. Y los pecados son limpiados. ¿Por qué? Por el poder de este nombre. Si queremos ser la iglesia verdadera, tenemos nosotros que mantener el mismo mensaje original del libro de Hechos de los Apóstoles y de todas las epístolas y los evangelios en el nombre del Señor Jesús. Voy a terminar leyendo el mismo capítulo 2, verso 38 de Hechos que comenzamos nosotros al principio. Arrepentíos, dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. En este momento yo le pido a Dios que el Señor venga con una revelación sobre su vida. Amén. Si usted está bautizado de alguna otra manera y no en el nombre de Jesús, usted debe correr hoy mismo, amén, a las aguas del bautismo. Amén. Venga aquí a la iglesia si vive en el área de Houston. Llame inmediatamente, pastor. El Señor me tocó, quiero ser bautizado hoy. Le bautizamos hoy mismo en el nombre de Jesús. Esto es asunto de salvación. No puede usted perderse. No puede usted perder su salvación. No puede su familia perderse. Oremos un momento. Señor Jesucristo, Padre mío, has traído palabra a todos nosotros. Ahora, Señor, da un espíritu de convicción a cada hombre, cada mujer, cada joven que ha escuchado este mensaje, Señor. Quita todo orgullo, Señor. Quita toda religiosidad, Señor. Toda teología falsa, toda enseñanza, Señor, que haya venido, que no venga de tu palabra. Las costumbres, Señor, las tradiciones. Padre mío, queremos ser guiados por tu palabra. Señor, queremos ser nosotros, Dios mío, tus hijos y tus hijas, conforme está establecido en este hermoso libro, la Biblia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este momento, Dios mío. Y yo invoco tu nombre para salvación en el nombre poderoso de Jesús. Porque no adoramos al Señor ahí donde está en su hogar y con su familia. Aleluya. Levante sus manos, adore al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Eso es, adore al Señor. Dele gracias a Dios por su misericordia, su bondad. Aleluya.
porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gracias, Dios mío, gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya.